noches, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios esté en medio de nosotros. Vamos a abrir la palabra al libro de San Juan, capítulo 16. Y leo el versículo 25 al 33. Dice así la palabra: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: Ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué fácil es hablar de paz, qué fácil es hablar de templanza, de dominio, qué fácil es hablar de mucha quietud cuando las circunstancias de la vida pues son positivas, cuando los negocios están bien, cuando la salud es plena, cuando tenemos esperanza en buenos negocios. Y qué fácil es tener esa paz. La paz que puede encontrar el hombre cuando todas las cosas le parecen buenas, le parecen positivas. Pero cuando la situación se pone difícil, cuando las circunstancias son adversas a nuestra vida, cuando las cosas no salen como uno piensa, quizás las proyecciones que yo tengo no están acorde a mis resultados, empieza a darse dentro de nuestra vida el surgimiento de lo que es un torbellino. Hemos sido llamados a un camino muy especial y Dios nos ha incluido dentro de un torbellino. Si pudiéramos entender qué significa un torbellino, imaginémonos una gran columna de aire que se empieza a desplazar en una extensión de 50 hasta 100 kilómetros alrededor, y empieza el viento a dar vuelta, y empieza a caminar y a caminar sobre la superficie, y a su paso empieza a levantar cuanta cosa hay, árboles, polvo, casas y todo lo que encuentra a su paso. Este torbellino empieza a dar vuelta y son más o menos entre 50 hasta 200 kilómetros por hora que un torbellino puede alcanzar de velocidad. Cuando el torbellino viene, hay confusión. Esa columna de aire, esa columna de ese círculo de cosas que están dando vuelta alrededor, causa confusión a cualquiera. Cuando las circunstancias de la vida nuestra están dentro de lo que es el torbellino, dentro de lo que es la serie de circunstancias adversas, la cabeza empieza a fallar, el corazón empieza a afligirse, las cosas ya no son iguales, la salud se empieza a afectar y la mente empieza a traicionarnos. ¿Qué será lo que tengo? ¿Será que tengo cáncer? ¿Será que ya no voy a vivir? ¿Será que me voy a recuperar? Si la situación económica es difícil, ¿será que voy a salir de esa crisis? ¿Será que voy a ir de mal en peor?
¿Será que y la cabeza empieza a formar dentro de nosotros ese círculo y ese torbellino empieza a envolver nuestra vida? Pero hay algo curioso acerca del torbellino. Ese torbellino se levanta y va sobre la superficie y va velozmente y arrasa todo lo que lleva. Pero hay una parte del torbellino y esa parte es el ojo del torbellino. El ojo del torbellino está precisamente en el centro de aquella hecatombe, de aquel movimiento del aire que está circulando continuamente, y dentro existe, en la parte central existe lo que se llama el ojo. Y fíjense que en el ojo del torbellino, ahí no sucede nada. Ahí nada da vueltas. Ahí no hay confusión, ahí todo es paz. Todo alrededor está destruyéndose, todo alrededor está en movimiento, todo alrededor es una crisis. Pero en medio del torbellino hay una paz, Todo está alrededor de aquel ojo del torbellino y ese centro se mantiene con una paz. Parecería algo ilógico, pero quien quiera entrar en un torbellino va a ser arrastrado por él. Quien está siendo parte de aquel torbellino, de las partes que están alrededor del torbellino, esto va a ser fatal. Pero el que logra estar en el centro del torbellino, el que logra estar en el centro de aquella revolución, va a tener una paz tremenda. Va a empezar a ver que las cosas empiezan alrededor, pero yo tengo paz. Las cosas están complicándose, pero yo tengo paz. Los fenómenos están ocasionando catástrofes, pero yo tengo paz. Hay algo muy importante dentro de nosotros y es que debemos de entender que hay que someternos a Dios para poder estar en el centro del torbellino. Hemos recibido un llamamiento, hermanos. Cada uno de nosotros hemos recibido un llamamiento. El llamamiento que básicamente es para la salvación. Pero hay un llamamiento importante y de ese llamamiento quiero hablar esta noche. Y es precisamente ese llamamiento a la predicación del Evangelio. El Señor Jesucristo exhortó a los hombres a que predicásemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que nuestra forma de enfocar la vida era a través siempre de luchar por predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El objetivo primordial, uno de los objetivos primordiales del llamamiento es a la salvación. Pero luego que nosotros hemos sido incluidos dentro de la salvación, tiene que ocurrir en nosotros algo maravilloso y es el despertar a la predicación del Evangelio. Es el despertar aquel entusiasmo, aquel ánimo. Pero para eso necesitamos entrar al torbellino. El llamado conlleva una serie de pruebas. El llamado al Evangelio de Jesucristo, el llamado a la predicación es entrar en aquel torbellino. Van a haber circunstancias difíciles. Y por eso me llama la atención este versículo, el versículo 33, donde estamos leyendo precisamente. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. El llamado que Dios nos ha hecho, hermanos, va a haber aflicción. El llamado que Dios ha hecho en nuestra vida es que Dios no nos ha ofrecido que todo va a ser color de rosa. Va a haber torbellino, pero es importante que nosotros lleguemos al entendimiento que tenemos que incluirnos dentro del centro, dentro del ojo. Y aunque las circunstancias sean adversas en nuestra vida, aunque todo parezca destruirse, hay paz en el corazón. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo más maravilloso es ver que del centro de aquel cataclismo, en el centro de aquel lugar, viene saliendo Jesucristo con una victoria. Y esa victoria es la que Dios quiere darnos a nosotros. Él no nos va a quitar no nos va a sacar de ese círculo, de ese viento, de ese torbellino, pero nos promete estar en el centro del torbellino. La vida va a seguir adelante. Los problemas van a seguir en la vida de cada uno de nosotros.
Hay momentos quizás desesperantes en nuestra vida en los cuales creemos que ya no hay salida, pero hay un llamado, hermanos. Y ese llamado es a predicar el Evangelio a pesar de las circunstancias que sean difíciles. El llamado a la predicación del Evangelio es un llamado que tenemos cada uno de los que hemos de ser salvos. Cuando uno recibe de parte de Dios el llamado a la salvación, junto con ese llamado a la salvación, Dios nos llama a predicar el Evangelio. Dios nos llama a ser discípulos a las naciones. Dios nos llama a que podamos hacer que la gente logre entender lo que yo entendí. Para eso es necesario, y veamos entonces desde el inicio en el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es ubicarse dentro del centro del torbellino? Ubicarse dentro del centro del torbellino es entender quién es el Padre, es entender quién es Dios, es entender los propósitos de Dios en mi vida. Cuando nosotros nos ubicamos en el ojo del torbellino, nosotros empezamos a entender los propósitos de Dios. Y sabemos que aquello está dando vuelta, pero sabemos que estamos firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús. Las circunstancias pueden ser difíciles. La vida quizás parezca casi imposible, pero si nosotros ponemos diligentemente esa atención y saber que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Cuando nosotros entendemos, hermano, que ya no necesitamos precisamente acudir a alguien, sino que tú eres capaz de poder entrar en una comunicación directa con Dios, en la cual tú vas delante del Padre y va a ser el Padre mismo, a través de esa fe en Jesucristo, en el cual tú vas a empezar a entender muchas cosas. Por eso dice, pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Esto quiere decir que Dios quiere oír tu clamor, Dios quiere oír tu súplica. Se abrió en el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo del templo, y dice que al abrirse ese velo, se abrió la oportunidad para poder accesar al lugar santísimo. Anteriormente los hombres del pueblo no podían accesar al lugar santo ni al lugar santísimo. Pero ahora, a través de la muerte de Jesucristo, nosotros podemos accesar hasta el lugar santísimo. Nosotros podemos accesar con toda libertad, y dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Ya no necesitamos de hombres que nos absuelvan. Ya no necesitamos pagar indulgencias. Por mucho tiempo la religión estafó a la gente cobrándole indulgencias, quitándole sus propiedades, quitándole su dinero, porque los hombres eran engañados, porque no habían entendido los propósitos de Dios. La iglesia misma se apoderó de muchos terrenos, de grandes extensiones, de las riquezas de los hombres a través de la venta de las indulgencias. La iglesia se apoderó totalmente del control político y social a través de la venta de las indulgencias. Los hombres tenían que llegar ante los sacerdotes y decirle, mire, yo pequé y hice esto, no tenga pena. ¿Cuántos terrenos tienes, hijo? Pues bueno, por este terrenito te vamos a perdonar tus pecados. Con estos terrenitos yo voy a orar para que Dios oiga tu oración. Y así la iglesia, la religión se fue apoderando de una serie de propiedades de la gente, y luego venían con otro pecado y había que entregar otro pago de indulgencia. A través de Jesucristo se ha roto, ya no hay necesidad de una intervención sacerdotal, sino que nosotros accesamos directamente al Padre a través de lo que es precisamente ese clamor y esa súplica.
El Señor Jesucristo sabía que a través de Él se había abierto esta nueva oportunidad, y es que nosotros accesemos al lugar santísimo. Porque aquí lo dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, se abre la oportunidad para poder entender al Padre, para poder estar ubicados dentro del camino de Dios. Entramos al centro del torbellino, y aunque las circunstancias sean difíciles, aunque los problemas sigan a nuestro alrededor, nosotros estamos siendo fortalecidos por Dios, estamos entendiendo los propósitos de Dios, estamos accesando directamente al Padre, y ninguno me va a engañar, porque Dios está directamente asesorando mi vida a través del amor y de la fe que hemos tenido en Cristo Jesús. El Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando nosotros entendemos perfectamente la misión del Señor Jesucristo, cuando nosotros entendemos la función en la cual Dios nos quiere incluir, que es precisamente formar parte de ese paquete, no solo de salvación, sino de proliferación de la palabra, de la predicación de la palabra, entramos en un torbellino en el cual es necesario que nosotros estemos incluidos y plenamente convencidos de lo que el Padre quiere para nosotros. Ahora no hay necesidad de que alguien interceda por nosotros. Está bien, como pastores queremos orar por ti, y Dios nos ha dado de alguna manera esa potestad, pero lo más importante es que tú logres entender que ya hay un acceso directo, hay un velo que se ha roto, hay un acceso hasta el lugar santísimo, y que tú puedes llegar hasta el trono de su gracia, y eso te va a dar paz, y eso te va a dar gozo, y eso te va a dar entendimiento. Entonces empiezas a confiar que el Padre está en mí. Era una de las cosas más maravillosas que decía el Señor Jesucristo: el Padre está en mí, porque yo hago siempre lo que el Padre quiere que yo haga. Cuando nosotros entendemos la voluntad del Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, entonces empieza a haber una plena confianza y sabemos que hay un acceso directo al Padre. Y eso nos da la confianza para que, a pesar de las circunstancias sean difíciles, vamos a seguir trabajando en la obra de Dios. Vamos a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Vamos a seguir adelante en esa tarea que Dios ha puesto, que cada uno de nosotros cumplamos como iglesia. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Jesús se le reveló a sus discípulos de una manera tan clara en esta oportunidad. Y en el versículo 29 dice: y le dijeron sus discípulos: he aquí, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Cuando nosotros hemos creído de verdad que Cristo salió de Dios, que en Cristo está la personificación, en Él está la esencia de todas las cosas, en Él está la plenitud de la deidad de Dios. Cuando llegamos a entender eso, la puerta y el acceso hasta el lugar santísimo está personificado para mí y personificado para ti. Cuando ya no hay duda en tu corazón, cuando aquello se vuelve tan claro en tu vida. Pueden haber 1000 remolinos, pueden haber 1000 problemas, puede haber 1000 circunstancias, y tú estás en el centro confiado en que Dios está contigo, en que Dios te va a sacar adelante, en que Dios es fiel, en que Dios es incapaz de dejarte tirado y abandonado, porque Él es tu Padre y Él es mi Padre, y Él no nos va a dejar abandonados, porque Él no olvida la obra de sus manos, dice el Señor. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, dice. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es tiempo, hermanos, que cada uno de nosotros tomemos nuestra responsabilidad delante de Dios. Es necesario que cada uno asuma el papel que Dios quiere de predicar el Evangelio de Jesucristo. Para predicar el Evangelio de Jesucristo no se necesita un púlpito. Jesús nunca predicó en púlpitos. Jesús predicó con su vida. Jesús nunca tuvo un altoparlante ni una bocina.
Él predicó con ejemplo. Él hizo obras de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando dice entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, cuando en nuestra vida hay claridad, porque hay algo importante, el torbellino a nuestro alrededor empieza a causar una confusión. Y la confusión embota nuestros sentidos y nos vuelve incapaces. Pero si en medio del torbellino logramos mantener la paz y la serenidad, las cosas van a ser diferentes para los hijos de Dios. Y no va a haber aquella angustia. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder en mi vida? ¿Y qué? No, estamos seguros, estamos escondidos en el Señor. Dice la palabra que estamos esculpidos en su mano. Dice la palabra que somos como la niña de sus ojos. Y Él va a cuidar la niña de sus ojos. Dios es fiel y Dios es verdadero. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido entonces un llamamiento. Y ese llamamiento que nosotros tenemos, no solo para salvación, sino para la predicación del Evangelio. Al inicio, quizás cuando venimos a la iglesia, es muy fácil venir y somos entusiastas y queremos ir al evangelismo, queremos ir aquí, queremos ir allá. El inicio de nuestra carrera en el Señor puede ser fácil, muy fácil. Tenemos muchas cosas a favor. Hay ánimo, hay entusiasmo, hay cosas nuevas que estamos aprendiendo y existe dentro de nosotros un gran deseo de poder servir y poder hacer muchas cosas. Pero andando por el camino empiezan a suceder cosas extrañas. Las cosas no son como parecen. La misma iglesia en donde estamos, la misma congregación no responde como nosotros quisiéramos que respondiéramos. Quizás nosotros creemos que al venir a la iglesia, aquí toda la gente va a ser súper. Hermanos, vamos a tener alrededor gente igual que nosotros, que tiene iras, que tiene confusiones mentales, que tiene problemas personales, que tiene problemas de carácter, que tiene problemas de personalidad, que tiene problemas en su casa, que tiene problemas económicos, que es reaccionaria, que su carácter no es el mejor del mundo. Y entonces empezamos a chocar dentro del camino y aquel entusiasmo, aquella felicidad que traemos nos bloquea en este camino. Qué fácil es empezar el camino acá en la iglesia. Es algo muy precioso quizás. Hay un primer amor. Es como aquel hombre que está sumamente enamorado y aquella mujer está sumamente enamorada y no hayan el momento de casarse y planifican su boda y planifican la fiesta y cómo va a ser el vestido y cómo va a ser cada una de las cosas que va a hacer y hay una ilusión muy grande y quisiera estar contigo todos los días y miren, y es algo tan especial. Se casaron y saber si fueron muy felices. Empiezan a suceder cosas extrañas en la vida después de casado. Empezamos a darnos cuenta que la dama que amábamos tiene un carácter, hermano, que lo aguante solo su mamá. Y ese hombre que es el que yo amaba, hermanos, es jalado como él solo. Hermanos, cuando uno viene a la iglesia, todo parece tan fácil, tan bonito, tan agradable. Pero en el transcurrir del camino van a suceder muchas cosas. Y empezamos a tener decepciones. Y ese es el torbellino que empieza a moverse alrededor nuestro. Empiezan a moverse cuestiones. Empezamos a ver gente que cae en el camino. Empezamos a ver que las cosas no son exactamente como nosotros pensamos. Nuestro análisis respecto a la congregación, respecto a la idealización que nosotros tenemos, se convierte en confusión en nuestra vida. Y si nosotros no estamos anclados, no estamos en el centro del torbellino, no estamos en el ojo del torbellino, vamos a empezar a dar vuelta junto con el torbellino y nuestra vida se va a llenar de confusión. Van a haber pensamientos encontrados. Vamos a pensar, como dicen aquellos que ya tienen 2, 3, 4, 5, 10 años de casado. Si hubiera sabido cómo es esta mujer, jamás. Pero eso no decía hace 10 años. Si hubiera sabido cómo era este hombre, jamás me hubiera casado. Mejor estaría ahora, mejor con mi mamá. Mejor allá estaría aquí y allá.
Hay una desilusión dentro del camino de Dios, dentro de la prédica del cristianismo, dentro de ese llamamiento. Hay muchas desilusiones muchas veces. Pero esa desilusión obedece precisamente, que nos volvemos parte del torbellino y no nos ubicamos en esa paz que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere que tú tengas paz. Dios quiere que tú tengas gozo en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Dios quiere que tú no seas parte de ese torbellino. Que sufran, que se angustien los que no creen en Dios. Pero los que creemos en Dios, hermanos, estemos y vivamos confiadamente que estamos seguros de su mano. Que estamos asidos a aquella mano poderosa y que vamos a salir adelante a pesar de cualquier circunstancia difícil. Por difícil que parezca, para Dios no hay nada imposible. Para poder predicar el Evangelio necesitamos superar, hermanos, todas esas peleas mentales que nosotros tenemos. Necesitamos superar todas esas decepciones que sufrimos en el camino. Ese decaimiento que cada uno de nosotros a veces venimos ya a la iglesia pesadamente. Yo ya no sé si ir a la iglesia o no, porque ahí que mucho esto, que mucho el otro, que la hermana habló, que la hermana dijo, que yo ya no aguanto, que no sé por qué. Mis hermanos, cuando nos hacemos parte de ese torbellino, nuestra cabeza empieza a flaquear, nuestro corazón empieza a debilitarse y empezamos a decepcionarnos del mismo camino. Qué fácil es empezar en el camino de Dios, pero qué difícil es continuar. Cuando llega la confusión, no hay cosa que pueda nivelar nuestra mente. Necesitamos estar en la paz de Dios, en el centro de ese torbellino, para poder entender muchas cosas. Dios quiere que sigamos predicando el Evangelio, porque es obligación que cada uno de nosotros que hemos sido incluidos dentro del camino de Dios, entendamos, como decía el versículo que decía el Señor Jesucristo: en este mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos creen que hay aflicciones en este camino, hermano? ¿Cuántos hemos sufrido aflicciones, hermano? No nos podemos librar de las aflicciones. Es más, en una oportunidad, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, le dice: mira, Pedro, le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero yo no le voy a prohibir al diablo que lo haga, le dijo. Yo voy a orar por ti, pero no para que te quite la zarandeada. Yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Yo voy a rogarle al Padre para que tú estés en el centro del torbellino. El torbellino va a venir, el remolino va a venir, pero tú vas a estar en el centro. La petición, la oración del Señor Jesucristo es que Pedro no estuviera en esa confusión, sino que estuviera en el centro, en el ojo del torbellino, y que él no sintiera lo difícil y que él pudiera enfrentar y que él pudiera salir victorioso. Dios no nos va a quitar la aflicción, hermano. Dios no nos va a quitar todos los problemas. A veces nos desesperamos y a veces pedimos oración. Yo le pedí al pastor que me sane y no sano. Ya le pedí a los pastores, ya a los 4 les he pedido para que me dé trabajo y no consigo trabajo. Ya le pedí a Dios para que cambie a mi hijo y las cosas no cambian. Dios no quiere que cambien las cosas. Dios lo que quiere es que tú te ubiques dentro del ojo del torbellino. ¿Me explico, hermano? El remolino va a seguir. Es un fenómeno que Dios no va a detener. Las circunstancias van a ir quizás en detrimento, pero lo más importante es que tú te ubiques en el centro del torbellino y que empieces a meditar, a razonar, a pensar en la voluntad de Dios, a ubicarte dentro de lo espiritual. Y con esa fuerza que da la convicción de que estás directamente con Dios, tú vas a ir y a pesar de las circunstancias, tú vas a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos contentos? Porque comentábamos que el grupo de evangelismo de la iglesia está creciendo.
El grupo de varones que está saliendo los días sábados, hermanos, se ha vuelto un grupo sólido en la iglesia. Y están con unos deseos grandes de poder seguir adelante y poder predicar. Y son hermanos que tienen problemas. Empezó 1, 2, hace unos pocos meses atrás, con un poco de ánimo quizás, pero con deseo de predicar la palabra de Dios. Hoy alguien dice otro más y otro más. Y hoy hay cerca de 18 o 20 hermanos que continuamente todos los sábados dicen: yo quiero ir a predicar el evangelio de Jesucristo. Y no son pastores, no son diáconos, pero sienten la necesidad de poder predicar el evangelio de Jesucristo. Yo no sé si esta noche está el grupo de los del evangelismo de los días sábados. ¿Por qué no se ponen de pie si hay algunos de los hermanos de que están en el evangelismo esta noche? Gloria a Dios, aquí hay un hermano, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro hermano, aquí hay más hermanos, aquí hay una hermana, aquí hay otro hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hermanos, necesitamos predicar el evangelio de Jesucristo, pero para eso tenemos que estar en el centro del torbellino. Las pruebas van a seguir adelante. Si ustedes preguntan a los hermanos que están saliendo al evangelismo, son hermanos que tienen problemas y serios problemas. Un par de hermanos que tienen dentro de este grupo que tienen serios problemas de salud, pero ahí van adelante, porque hay un entendimiento, porque hay una claridad, porque no hay confusión mental, porque están ubicados en que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros entramos dentro de ese espíritu, hermanos, no importa que las circunstancias sean negativas, voy a seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Hay un pasaje muy precioso que quisiera que buscáramos en Eclesiastés, capítulo 11. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos dones. Muchos de nosotros tenemos conocimiento bíblico. Muchos de nosotros tenemos mucha capacidad para hablar y decir muchas cosas, pero no hemos sido capaces de entender el llamado que Dios nos ha dado a predicar su palabra. Muchos de nosotros nos quedamos con el mandado. Muchos de nosotros hemos hinchado nuestra cabeza y hemos sido incapaces de predicar el evangelio de Jesucristo, y engordamos de conocimiento sin poder sacar provecho de aquello. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 1. Y dice así: echa tu pan sobre las aguas. Estábamos pensando en que nosotros tenemos todo ese conocimiento de la palabra, todo ese espíritu que Dios nos ha dado, esa capacidad de entendimiento, ese poder estar en ese centro del torbellino, esa paz que genera el evangelio de Jesucristo. Ese es el pan que nosotros tenemos, ese es el pan del cielo, es el pan que Dios nos ha dado. Ahora Dios nos invita a que nosotros tomemos de ese pan que Dios nos ha dado y que lo tiremos encima de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que dar lo que sabemos, tenemos que predicar el evangelio a la gente, no importa quién, pongámoslo sobre las aguas y ese río llevará el pan a donde sea. Les comentaba a los hermanos que muchas veces precisamente el día domingo, llega un joven y tratando de buscar. Y de buscarnos, y por fin llegó hasta donde estaba y me dice: hermano, me dice, lo he oído predicar en la radio, pero ¿y quién es usted? No importa, solo quería conocerlo, saber de quién venía, quién era el vaso que Dios usaba. Miren, hermanos, ¿qué es lo importante dentro de esto? Nosotros no sabemos a quién le predicamos, nosotros no sabemos a quién vamos a afectar. Lo único que tenemos que saber que cuando nosotros tiramos nuestro pan sobre las aguas, alguien sediento, alguien hambriento va a tomar de ese pan y quizás va a ser saciado. Por eso tenemos que predicar, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Tengamos la fe suficiente, no nos quedemos con el mandado, invirtamos los talentos que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Cuántos de aquí de la iglesia están invirtiendo sus talentos, hermanos, en el reino de los cielos?
Somos buenos para los negocios. Los muchachos son muy buenos para la digitación, para la electrónica, para las computadoras, para manejar toda la tecnología, todo eso. Si esa habilidad, si esa capacidad, si esa inteligencia la proyectáramos para dictar el reino de los cielos, otra cosa sería, hermanos. Pero muchos de nosotros tenemos capacidades y no somos capaces de tirar nuestro pan al río para que otro coma. Mejor me quedo con esto aquí dentro de mí. Y parecemos ratones de iglesia, quizás haciendo más conocimiento, hinchándonos más de conocimiento, pero no tirando ese pan que es la palabra de Dios, que la gente y que corra, que la palabra corra, que el mensaje corra. Y dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué dice? Quizás un día venga y alguien viene acá a la iglesia y ¿qué tal? ¿Y usted por qué vino? Es que yo recuerdo que una vez usted, un hermano de aquí de la iglesia, el hermano Juan, el hermano Pedro, el hermano Gonzalo, él me predicó y por eso estoy yo aquí. Ahí nosotros venimos y recogemos ese pan y decimos, Dios mío, gracias Señor, porque predicar el evangelio, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no regresa vacía. Siempre que haya oportunidad, prediquemos, porque vamos a recoger más adelante. Quizás no sea hoy, quizás sea mañana, quizás no lo vayamos a ver nosotros, quizás otros van a cosechar tu siembra. Pero lo importante es que tú eches tu pan a las aguas. Y dice, y después de muchos días lo hallarás. Qué cosa más preciosa. Reparte a 7, como quien dice, repártele a toda la gente. Cuando la palabra de Dios habla respecto a 7, siempre está hablando del número ideal. Siempre está hablando del número perfecto. Cuando dice a 7, está hablando la palabra que hay que predicarle a todos, quiere decir eso, a toda la gente. Y cuando se terminó toda la gente, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Y aún, ¿qué dice? A 8. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Siempre habrá una nueva persona a quien predicarle el evangelio. Quizás ya se te acabó la cuadra, pero quizás haya una visita en una de las casas y esa visita va a recibir el mensaje que tú le vas a dar. Por eso, después de que hayas terminado, dale de comer a 7, dale pan a 7 y aún a 8, como quien dice, tú sigue adelante, aunque creas que ya terminaste, vuelve a subir y algo va a pasar, vuelve a predicar y algo va a suceder. ¿Me explico, hermano? Dice, y aún a 8, dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quizás nosotros no tenemos toda la conciencia de todas las cosas que van a suceder, de las maldades que vienen. Quizás estamos viendo solo la cola de muchas cosas. Quizás estamos viendo nada más las tenazas del monstruo. Pero hermanos, hay violencia. La cosa está difícil. Políticamente, económicamente, socialmente. La sociedad está destruida. La humanidad está destruida. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Porque no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar Guatemala. No sabemos hasta dónde va a llegar Centroamérica, hasta dónde van a llegar los continentes, hasta dónde va a llegar el mundo. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando a 7 y aún a 8. Quiere decir, no paremos de predicar, quiere decir eso. No paremos de predicar. Esa es nuestra obligación. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Y me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice, si no predico el evangelio. Dice, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la palabra de Dios puede venir de donde sea. Y Dios puede hacer llover palabra. Y Dios puede hacer derramar de su palabra a toda criatura. Pero el hecho que Dios pueda mandarla por la lluvia no te quita la oportunidad que Dios te está dando de poder predicar este evangelio. No lo veamos como una obligación, veámoslo como una oportunidad delante de Dios. Veámosla como un regalo que Dios nos quiere dar. Dice, si las nubes fueren de ahí sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere,
allí quedará. Quiere decir esto, hermanos, de que cuando Dios envía su palabra, cuando Dios envía y decide que algo se quede ahí, ahí se queda, hermanos. Dios tiene la potestad de manejar las cosas a su sabor y antojo, pero yo tengo la obligación de predicar el evangelio, de aceptar ese reto que Dios nos da después de haber aceptado esa salvación por medio de Jesucristo. Si las dice, en que al viento observa, no sembrará. Hermanos, hay gente que, ¿sabe qué quiere decir eso? El que al viento mira, como quien dice, ahí estamos, mis hermanos, aquí hay un montón de espectadores. Oh, qué bonito los hermanos, cómo salen a compartir. Y ya son 20 hermanos los que están compartiendo. Qué bonito. Sígalos admirando. Y no va a ser capaz de ser parte de ese grupo. No sé si me explico, hermano. Por eso aquí lo dice la palabra claramente. No es de quedarse observando nada más. Es de tomar acciones. Por eso dice, el que al viento observa, como que dice, a ver qué pasa pues. Y se sientan, nos sentamos, miren hermanos, quizás en las bancas de la iglesia, quizás en las sillas de la iglesia, a ver cómo prospera el grupo de evangelismo, a ver cómo prospera la obra. ¡Hala, qué bonita la obra que se está dando ahí en Cobán, qué precioso! ¡Hala, qué bonita la obra que se está dando en aquel lugar! ¡Hala, qué hermoso con los hermanos que están yendo! ¿Y tú qué? ¿Y tú dónde estás? Admirando el viento. Qué bonito el trabajo de los demás. Si el llamamiento no es solo para los que están predicando, sino para todos nosotros. Y si no aceptas tu llamamiento, es porque no has entendido muchas cosas. Dice, como tú lo sabes, dice, el que observa el viento no sembrará. ¿Será que es que si voy a predicar esta... Hermanos, hay quienes cuando van a compartir, aún los domingos, vamos a salir, hermanos, vamos a ver si va a llover. Y allá por detrás haciendo clavito, ojalá que llueva. Para no salir. Tocamos a la puerta de una casa, llegamos a la puerta, yo digo que no hay ninguno, hermano, vamos. Nos asomamos por ahí, yo digo que no hay gente, hermano. Ya se va pasando la hora, ¿verdad? Ya nos vamos, hermano. Esa es nuestra triste realidad. Nos quedamos observando el viento. Y el que se queda observando al viento no va a ser capaz de sembrar la palabra. No va a ser capaz de predicar el evangelio. Es que ahorita soy muy nuevo en la iglesia. No, es que ahorita soy muy joven. No, es que ahorita no me he casado y necesito casarme. Ahorita ando en busca de algo más. El tiempo se pasa y seguirás observando al viento. Y cuando sientas, quizás puedan decir, necio, hoy vienen por tu alma. Ya no hay oportunidad para ti. El llamado es para todos, hermano. El llamado a predicar el evangelio no es solo para pastores. El llamado es para ti, para ti y para ti. Hay hombres predicadores. Leía la historia de un hombre que siempre me ha interesado, me ha gustado su enfoque del evangelio. Manuel Ortiz, es un hombre tal vez casi de mediados de siglo. Este hombre recibió su ministerio, su primer prédica la dio a los 9 años, 10 años, hermano. Y toda su carrera fue en adelante de predicar el evangelio. No hay edades, amén, hermano. No hay estratos sociales. No hay una vida que pueda decir yo no, es que yo soy mudo. Una vez Moisés le dice, no Señor, yo no puedo llevar a tu pueblo porque yo no puedo hablar. Cállate, Moisés le dijo. Y lo reprendió. ¿Quién hizo la lengua, Moisés? Yo fui el que hice la lengua. Así que ahora de castigo no vas a hablar. Te voy a poner a alguien que hable por vos. Voy a poner a alguien porque no fuiste capaz de creer que yo iba a hablar por ti. Quizás tu capacidad no sea la mejor para los hombres, pero Dios puede hacer hablar aún a las piedras. Dios puede hacer predicar a las piedras. Por eso dice, el que al viento observa no sembrará,
Y el que mira las nubes no cegará. El que anda papaloteando, hermano, viendo qué lindo el cielo, qué precioso. Algún día voy a estar en la gloria allá con el Señor. ¿Está bien, pues? Sí, está bien. ¿Y la prédica qué? ¿Y los hombres que se están perdiendo qué? ¿Y el llamado a predicar el evangelio qué? ¿Qué pasó? El que se queda viendo las nubes, el que se queda pajareando, no va a poder cosechar. No va a poder hacer el trabajo de levantar esa cosecha que Dios está pidiendo. Como tú no sabes, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos dentro del vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Tú no sabes que las palabras que Dios ponga en tu boca pueden provocar en el corazón del hombre, a través de la inspiración divina, pueden provocar que alguien sea capaz de arrepentirse de sus pecados. Quizás Dios te ha enviado muchas veces y has rechazado ese llamado de Dios. No, Señor, yo creo que es que yo no sé mucho de Biblia. Dios no te está diciendo si sabes poco o mucho de Biblia. Cuando Dios nos manda a predicar, el mismo apóstol Pedro, en una oportunidad, le dice: Señor, ¿y qué voy a predicar yo? Le dijo. Un pescador que no tenía letras, un pescador que no tenía mucha capacidad para poder disertar, y se tiene que parar ahí en el Areópago, y se tiene que predicarle a una gente en el Areópago, ahí donde estaban solo los disertantes así de la alta, solo gente de mucho conocimiento. Y viene Pedro y le dice: Señor, ¿y qué voy a ir a predicar yo? Tú no te preocupes de eso, Pedro. Tú párate ahí, abre tu boca y yo voy a poner palabras en tu boca. ¿Cuál es el problema, hermano? No importa que el léxico, no importa la finura de tus palabras. Habla con el alma, habla lo que Dios te pone en el corazón y algo va a suceder. Algo va a provocarse en tu corazón, algo va a suceder en la vida de alguien. En esa oportunidad, hermanos, se convirtieron miles de gentes. Cuando Pedro da su mensaje, cuando Pedro con aquella fuerza y aquella capacidad empieza a narrar cómo y les habló, miren, una forma bien especial. Ustedes, le dice al pueblo, a lo de Israel, allá a los judíos, ustedes, dice, no sabían con quién estaban, pero ustedes mataron al rey de los judíos, ustedes mataron al Hijo de Dios. Y miren, con aquella fuerza, con aquella energía, y no tenía nada que predicar. Pero Dios abrió su boca. Dios le hizo hablar y las gentes se convirtieron y dieron gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos estas cosas, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Si no es tu fuerza, si no es tu capacidad, es Dios el que sabe cómo maneja su obra. Es Dios el que abre los labios de sus siervos. Es Dios el que de alguna manera simplemente usa vasos, pero Él es el que dispone todas las cosas. Dice: ignora la obra del cual hace todas las cosas. Hermanos, no dejemos de predicar jamás, jamás, jamás. Aunque estemos postrados en una cama, quizás desde la cama puedas predicar más que cualquiera que tenga todas sus facultades, porque esas palabras pueden llevar mucho poder, mucha convicción. Tienes que predicar en cualquier circunstancia de la vida. Por eso necesitamos estar dentro del ojo del torbellino, dentro del centro del torbellino, para que aunque hayan pruebas difíciles, aunque hayan adversidades, aunque haya confusión en la demás gente, aunque hayan críticas, aunque hayan juicios de nosotros, aunque la gente no nos crea, nosotros seguiremos predicando porque hay una paz en el corazón. El torbellino está dando vuelta. El torbellino está dando vuelta.
El viento está arrastrando sillas, mesas, casas, carros, lo que sea, y está alrededor nuestro una destrucción total, pero estamos en el centro, en el ojo, y estamos seguros, y tenemos paz. Y es esa paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento humano. Es esa paz, hermanos, que el mundo no puede entender. La paz de Jesucristo, el mundo no la puede entender. Yo he oído muchos hermanos que están casi al borde de la muerte, pero dicen unas palabras, hermanos, que llenan el alma y llenan el corazón, que estremecen lo más profundo de nuestro ser. Por eso, hermanos, aquí la palabra está recomendando algo. Por la mañana, ¿qué dice? Siembra tu semilla. ¿Qué quiere decir por la mañana, hermanos? No importa la etapa de tu vida, desde temprano, si tú eres un niño acá en la iglesia que tienes 8 o 10 años y quieres ir a predicar, hazte al grupo de evangelismo para que vayan a predicar el evangelio desde temprano. Empieza a sembrar. Desde temprano empecemos a poner en nuestros hijos ese deseo de poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo quizás de 7, 8, 10 años, hijo, hablemosle de Jesucristo a esta persona? ¿Cuántos de nosotros hemos estimulado a nuestros hijos a que sean partícipes de esta obra, de este trabajo de predicación de la palabra? Ah, no, mejor te compro una tutela y un video para que estés tranquilo, mi hijo, y dejes de molestar. Si nosotros incluyéramos a nuestros hijos, hermanos, en esta labor tan preciosa, habrían niños que estuvieran predicando el evangelio y que pudieran estar también contribuyendo a la obra de Dios. Por eso aquí la palabra dice, por la mañana siembra tu semilla. ¿Y qué dice? Y a la tarde, ¿qué dice? No dejes de reposar tu mano, no porque seas ya viejo, ya anciano. Es que, hermano, yo ya estoy viejo, ya no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La edad biológica no significa nada cuando Dios está ministrando nuestra vida. Amén, hermano. La edad no importa. Cuando hay fuerzas dentro del corazón, cuando hay un deseo de llevar el evangelio y predicarlo a la gente, no importa la edad que tú tengas. Por eso dice que prediquemos desde jóvenes. Predica por la mañana, predica todo el tiempo y por la tarde, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano. No se jubile en el evangelio, hermano. Hay dentro de la iglesia mucha gente ya jubilada. Es que ya están cansados. ¿Pero cansados de qué, hermano? La obra de Dios tiene que ser descanso para el alma. Cuando yo me preocupo por el alma de otro, para mí hay paz, hermano. Porque Dios dota de esa paz. Hay gozo. Se me olvidan mis problemas. Hermano, nosotros estamos recibiendo 20, 30, 40 llamadas diarias, no miento. De los hermanos que hermano fue por oración para esto. Hermano que qué piensa. Hermano que aconseje. Hermano, cuando siento se me olvidan mis problemas. Digo yo, y el otro día digo yo, ¿y aquel problema que tenía, qué pasó? Y cuando siento, Dios hizo algo y se resolvió, hermano. Por eso estamos en paz, hermanos. Estamos en el ojo del torbellino. Problemas sí tenemos. Circunstancias difíciles sí tenemos. Momentos en los cuales quizás la cosa parezca difícil, sí los tenemos. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que Dios te use cuando eres joven, puede ser que Dios te use en la mañana, pero puede ser que Dios te use en la tarde. Tú no sabes cuáles son los planes de Dios. Por tanto, nuestro trabajo, nuestra labor debe de ser todo el tiempo. Y no os canséis de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo cosecharemos. ¿Sí qué dice? Si no desmayamos. Dice, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello.
o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Hermanos, nuestra vida, si la vemos en el punto del universo, los 50, 100 o 100, porque ahí en San Agustín, a Casahuastlán, nos cuenta que hay gente que vive 130 años. Pero por más 130, 150 que viva, esos años no son nada comparados con la eternidad. Invirtamos nuestra vida. Por eso la palabra dice, si alguno pierde su vida aquí. ¿Y qué es perder la vida? El tiempo en que yo puedo dedicar al placer, yo lo voy a dedicar para la obra de Dios. Si alguno pierde su vida aquí, la gana allá arriba. Pero si alguno la gana aquí, pues ahí estamos, ya está pagado. La cuota ya está pagada. La inversión que Dios nos está pidiendo es unos cuantos años de nuestra vida. Prediquemos el Evangelio. Mantengamos esa paz, esa serenidad y prediquemos con todo de nuevo, con toda libertad. Prediquemos el Evangelio de Jesucristo a toda la gente. Hermanos, no nos acomplejemos ante predicarle a nadie. Si tienes que ir a predicarle a tu patrón, anda y predícale a tu patrón. Si tienes que predicarle a un profesional, anda y predícale a ese profesional. Si tienes la oportunidad ante un ministro, ante un presidente, alguien, predícale el Evangelio. Lo que tenemos que dar es grande. El mensaje que nosotros tenemos es poderoso. Y dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el problema? Introduzcamos dentro de la sociedad este evangelio para que la gente no necesariamente sea salvo de acuerdo a los planes de Dios, pero que la gente que no sea salvo quede convicta de pecado. La obra evangelística no solo es para salvar a los hombres, sino también para condenarlos. Porque la palabra dice que es para salvación para los que se salvan, pero también es tropiezo para los que se pierden. Hermanos, es importante entender que en este mundo tendremos aflicción, que muchas de las cosas quizás no las podemos entender, y que el Evangelio de Jesucristo no es fácil sobrellevarlo, pero cuando nos ubicamos dentro del ojo del torbellino, van a haber problemas, va a haber angustia y dificultad, pero vamos a tener la paz de Dios en el corazón. Termino en el Salmo 126. Y dice así, versículo 1, Salmo 126, 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Aquí habla de la liberación del pueblo de Israel de Babilonia, cuando regresa de la esclavitud después de 70 años de la esclavitud de Babilonia. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Y oigan qué importante y qué maravilloso es este versículo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. No hay cosecha buena, la cual no haya sido regada con lágrimas, hermano. Todas las cosas buenas siempre llevan lágrimas, siempre llevan dolor, siempre llevan angustia. Las cosas no son tan fáciles como parecen. Por eso acá sembrar la palabra de Dios no es fácil. Los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice, hermanos? Con regocijo segarán. Irán, dice, ¿qué dice? Andando y llorando.
Es que ese es el ministerio, es que esa es la vida cristiana, andando y llorando, que es lo que debe permanecer en nosotros, hermanos, a pesar del torbellino, a pesar de la confusión. Seguiremos predicando el Evangelio de Jesucristo. Seguiremos anunciándole al mundo, quizás llorando, quizás lleno de angustia el corazón. Recuerdo en años pasados, en muchas de las oportunidades, tal vez unos 10 años atrás, luego de haber tenido una fuerte exhortación, de haber sido, mira hermanos, una cosa horrible que estaba llorando, hermanos, en mi corazón había algo difícil. Bueno, dije yo, me tocaba predicar. Bueno, dije yo, pues ahora mejor no predico, ¿ah? ¿Qué me dijeron? Te limpias las lágrimas y subes al púlpito porque te toca predicar. Quizás esa pueda ser la mejor prédica, la que se da con lágrimas, la que se da con dolor. Por eso aquí la palabra lo expresa de esta manera: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Saben cuáles son las gavillas, hermanos? Son los manojos. Cuando se siega el trigo, o cuando vamos recogiendo los rábanos que sembramos en la hortaliza y hacemos lo que se llaman manojos. Cuando vengamos delante del Señor y vengamos a recoger la cosecha junto con el Señor, y aquí están las gavillas del Señor. Cuando nosotros le digamos: Señor, prediqué el Evangelio, aquí está este manojo es tuyo. Dice que recogerán con gozo las gavillas. Cuando nosotros predicamos, hermanos, este Evangelio, debe haber gozo en el corazón. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad al llamamiento que tenemos. Es importante que retomemos esos sentimientos de predicar el Evangelio. Es importante que dentro de nosotros surja ese deseo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios quiere darte paz. Y dice la Escritura que no hay paz para el impío. Y dice Isaías también que no hay paz para los malvados. Pero para los hijos de Dios, para los que a pesar de las circunstancias difíciles, para que a pesar del torbellino, nos ubicamos dentro del ojo del torbellino, vamos a encontrar la paz de Dios. Esa paz que el mundo no puede entender.